Amados, en este día tenemos un tema y se llama ¿qué día murió Cristo y qué día resucitó? Vamos a lo que el Señor nos enseñe en su palabra bendita. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar delante de tu santa y divina presencia, junto con mis hermanos, Señor. Aquí estamos, Señor, con hambre y sed de tu palabra, Señor. Queremos saber la verdad de tu palabra escrita, Señor. Por eso queremos saber, Señor, la verdad, Señor. Porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros queremos ser libres de tradiciones, libres de cosas, Señor, sino por saber la palabra tuya para vivirla tal como tú nos ordenas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Bendito sea el Señor. Con una pregunta comienza el tema de hoy. ¿Por qué nosotros no celebramos el Viernes Santo? Porque nosotros celebramos y honramos a Cristo todos los días. Para nosotros, los hijos de Dios, todos los días son santos, porque Él los hizo. Y Él es un Dios santo. Además nosotros no vemos a Cristo crucificado. No, Él ya no está crucificado. Él estuvo crucificado horas. Sino resucitado y sentado a la diestra del Dios Padre. Veamos la orden que nos da Dios aquí en su palabra, pero nosotros no obedecemos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16. Mire lo que nos dice aquí la palabra. Pero nosotros, por no leer la Biblia, por no estudiarla, no entendemos y no obedecemos lo que Dios nos dice. Segunda de Corintios 5, 16. Y dice así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si alguien conoció a Cristo crucificado, ya no lo conocemos así. Ahora está glorificado, está sentado a la diestra del Padre. Esta es una orden, amados hermanos, de parte de Dios para todos nosotros. Ahora, veamos ya, entremos más al tema, veamos la relación que tiene la Pascua bíblica. Repito, veamos la relación que tiene la Pascua bíblica, que significa redención, con la muerte del Señor Jesús. La Pascua bíblica. Vamos a ver en Éxodo 12 del 5 al 6. Éxodo, capítulo 12 del 5 al 6. Esta es la instrucción, esta es la orden de Dios dada a su pueblo Israel, y de allí nosotros aprendemos para saber la verdad bíblica. Amén. Éxodo 12 del 1 al 6, ¿lo tiene? Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, el pueblo de Israel estaba esclavo en ese tiempo. Este mes, mire, aquí está la clave. Este mes os será principio de los meses para vosotros, los judíos. Será este el primero de los meses del año. Ahora, vamos a investigar cuál es ese mes al que se refiere el Señor. Veamos aquí, no pierdan el Éxodo porque vamos a regresar. Deuteronomio 16, 1 al 2. Deuteronomio capítulo 16, 1 al 2. Aquí está lo que nos dice el Señor para saber cuál es ese mes. Y dice así: guardarás el mes de Abib. ¿Lo tiene? Deuteronomio 16 del 1 al 2 dice: guardarás el mes de Abib, que es abril. Abril, primer mes para el año judío, según esta orden de la bíblica. Abib. Y harás Pascua en el mes de abril.
a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib, o sea, abril, te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ya. Aquí entonces, ¿qué descubrimos? Que el mes de Abib, el primero, es el mes de Abib, o sea, abril. Ahora continuamos con Éxodo. Pues ya descubrimos que es ese mes, porque tenemos que buscar en la Biblia a qué mes se refiere para saber la verdad. Ahora continuamos con el Éxodo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, o sea, en el 10 de abril, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, para sacrificarlo. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero, porque tienen que comerse ese día, comerse el corderito. El animal será sin defecto, tipo de Cristo. Macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis, el corderito, hasta el día 14 de este mes de abril, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya nos está abriendo aquí la mente del Señor, ¿verdad? Con su palabra. Por orden de Dios, amados hermanos, vemos que para los israelitas, el primer día, o sea, el primer mes es abril. Ahora, ya lo descubrimos en Deuteronomio 16:1. Ahí está la Pascua. Veamos en Levítico 23, del 4 al 5. Levítico 23, del 4 al 5. Estamos en Éxodo, entonces el próximo número. El próximo libro, Levítico 23, del 4 al 7, perdón. Y dice así. Porque estas no son fiestas de los judíos. Estas son fiestas de Dios, que le dio a los judíos para que nosotros por medio de esas fiestas aprendiéramos el plan perfecto de Dios para toda la creación. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién es? De Dios. No dice de Israel, de Jehová. Las convocaciones o reuniones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, aquí está, ya vimos cuál es el primer mes, abril. A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí murió Cristo. El 14 de abril, a las 3 de la tarde, murió Cristo. Y a los 15 días de este mes, estamos hablando del día 14, al 15 días, el próximo día, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Qué significa esto, hermano? Que en la Pascua, o sea que tenemos que primeramente comer la Pascua, beber la palabra de Dios, nacer de nuevo en Cristo, porque la Pascua significa redención, ser redimidos del pecado, para poder comer el pan sin levadura, para poder celebrar las fiestas, la segunda fiesta ya de Dios, que es comer el pan sin levadura, pan, la palabra de Dios, para poder entenderla y poder vivirla. Y queda la orden. Y el primer día, ¿cuál es el primer día? Domingo. Tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, aquí vemos, aquí nos dice el Señor que el 14 de abril, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová Dios. Ahí es el sacrificio de Cristo, a las 3 de la tarde, el 14 de abril. Y que el día 15, o sea, al otro día que murió Jesús,
es la fiesta solemne de los panes sin levaduras. Entonces la Pascua es la primera. Y entonces la fiesta de la Pascua se celebra comiendo 7 días. El pan sin levadura, la palabra de Dios. Entonces, y cayó el jueves. Y se da la orden de tener santa convocación o reunión el primer día de la semana, que es domingo, no el sábado, que es el último día. Porque nosotros, como somos la primicia en Cristo, tenemos que dar el primer día. No el último como en la ley, el sábado, el último día para Dios. Aquí es el domingo, que es el primer día. El domingo. Ustedes ven un calendario, comienza, ahora ya también han cambiado el orden de ciertos calendarios. Comienza domingo, lunes, así. Esto es para la iglesia cristiana evangélica, que nació el día de Pentecostés, para nosotros los evangélicos. La Pascua, amados hermanos, se celebró 1400 años de Cristo. Antes de Cristo. La mayoría de nosotros, amados hermanos, por tradición, hemos asumido que Jesús murió el viernes y que resucitó el día domingo de Pascua católica. Eso hemos cogido nosotros. La tradición, la costumbre, ¿no? La Biblia dice que Cristo habló de 3 días y 3 noches. Vamos a verlo. Mateo 12 del 38 al 40. Mateo 12 del 38 al 40. Mateo 12 del 38 al 40. Ya. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, judíos, los doctores de la ley, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal, que tú hagas una señal, no sanando a otros, no, sino en tu persona. De ti, estamos demandando de ti, señal propia en ti. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Yo me voy a identificar con el profeta Jonás, dice Cristo. Porque y mucha atención aquí, hermanos, porque aquí comienza el entendimiento de lo que Dios nos quiere enseñar. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Aquí cuando dice hasta 3 días y 3 noches es el alma de Cristo. Porque en la cruz no estuvo mucho, apenas horas nomás. Entonces habla de algo muy importante. Ahora seguimos. El cuerpo físico de Jesús fue sepultado en la tumba 3 días y 3 noches. Pero su alma, esto es lo importante, hermanos, lo que tenemos que decir, lo que esté en la Biblia. Pero su alma, amados hermanos, fue 3 días y 3 noches a pagar al infierno por nuestros pecados, porque los pecados se pagan en el infierno. Un condenado, ¿dónde lo manda el Señor a pagar por la eternidad? Al infierno, pues. ¿Y dónde se va a gozar por la eternidad? Al cielo. Veamos en Jonás 1:17. Ahora sí vamos a ponerle mucha atención. Jonás capítulo 1, versículo 17. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Jonás 1:17. Yo quiero que lo encuentren, por favor, para que se les grabe, para que sus ojitos lean la verdad y aprendan la verdad. Jonás 1:17.
Y dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás, ¿no? Ese pez era como la sepultura. Estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Estuvo el cuerpo de Jonás 3 días y 3 noches, el cuerpo en el vientre del gran pez. Ahora, continuemos aquí en Jonás 2, del 1 al 7. Vamos a entender aquí. Aquí nos explica bien, Jonás 7. Ya vimos que estuvo 3 días en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, dice aquí. Pero estaba el cuerpo físico, así como el cuerpo de Jesús estaba en la tierra. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Aquí está la primera oración que hace él, desde el vientre del pez. Y dijo, aquí su alma: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Dónde estaba el alma de Jonás? En el infierno, porque fue desobediente. Y aquí dice, del seno del Seol. Seol es infierno. Infierno, Seol. Clamé. Aquí está la segunda oración de él. Y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dijo Jonás, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, porque era el alma de él que estaba hablando en el infierno. Rodeóme el abismo. Claro, estaba en lo profundo. El alga se enredó a mi cabeza, dice. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Eso es lo que creía Jonás. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ti. Cuando mi alma desfallecía en mí, en la sepultura del infierno, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Qué maravillosa historia, hermano. El alma de Jonás oró a Jehová desde el seno del Seol o infierno. Al tercer día, el alma de Jonás volvió al pez. El tercer día, después que oró, el alma de Jonás volvió al vientre del gran pez a juntarse con su cuerpo físico, y Dios lo sacó de la sepultura del pez. Lo vomitó. Así como el alma, aquí está, hermanos, así como el alma de Jonás en el infierno clamó a Jehová, asimismo el alma de Jesús clamó a su Padre Jehová desde el infierno. ¿Dónde lo dice? Salmo 18 del 4 al 19. Salmo 18 del 4 al 19. Aquí está en la Biblia. Aquí está el clamor de Jesucristo, el del alma de Cristo en el infierno. 3 días y 3 noches clamando a su Padre. 4 al 19. Dice aquí: me rodearon ligaduras de muerte, algo parecido a la oración de Jonás, y torrentes de perversidad me atemorizaron, los demonios que estaban en el infierno. Ligaduras del Seol, que es infierno, me rodearon, me tendieron lazos de muerte, dice Cristo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, a los oídos del Dios Padre. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. ¿Quién? El Dios Padre. Al escuchar la oración de su Hijo desde el infierno, el Señor se enfureció. El Padre.
Humo salió de su nariz, del Dios Padre. Humo, de lo enojado que estaba. Y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero. Por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y lo dispersó. Lanzó relámpagos y lo destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Ahí está el infierno. Y quedaron a descubierto los cimientos del mundo que están debajo de la tierra. A su reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, el Padre, aquí al Espíritu Santo. Me tomó, me sacó de las muchas aguas y me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Vieron? Aquí está la oración del Padre. Primero, la respuesta del Padre a la oración del alma de Jesús. Ahora veamos en el Salmo 122. Salmo 122, versículos 1 y 2. Aquí vamos a hacer la diferencia, porque cuando leemos apuradamente, no estudiando, no entendemos. Pero aquí lo vamos a leer despacio para entender lo que dice. Dios, aquí vamos a ver la oración de Jesús, del cuerpo físico de Jesús, cuando estaba en la cruz. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo hizo pecado, ahí lo desamparó, salió la divinidad del cuerpo de Jesús. Exacto, estaba como hombre. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué? Porque estaba hecho pecado, Cristo. Ahora, en el verso 2, clama desde el infierno. Igualito que Jonás. Por eso dijo, de no le será dada la señal, sino como le pasó a Jonás, así me va a pasar a mí. Dios mío, clamo de día, verso 2, 22:2. Dios mío, clamo de día y no respondes. ¿Por qué? Porque estaba en el infierno 3 días y 3 noches, no estaba en la cruz. Ya había muerto, su alma estaba clamando desde el infierno 3 días y 3 noches. Y de noche, y no hay para mí reposo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que primero Jesús clamó en la cruz antes de morir, y después clamó 3 días y 3 noches desde el infierno. Su alma clamó desde el infierno. Ahora, vamos avanzando en la clase. El Señor Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Amén. Al tercer día. Vamos a ver en Marcos 10:24. 10:34, perdón. Marcos 10:34. Marcos 10:34. Mire lo que dice aquí. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Al tercer día. De acuerdo a la Biblia, amados hermanos, el cuerpo físico del Señor estuvo ese tiempo en la tumba. Marcos 8:31. Marcos 8:31. Miren lo que dice aquí.
El Señor estaba indicándole, enseñándole a los discípulos. Y Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Después de 3 días. Después de 3 días. Que es diferente, que decía, al tercer día. Después de 3 días. Aclara más, pone más énfasis en esa verdad. Ahora, veamos en Mateo 27, del 46 al 51. Mateo 27. Mateo 27, del 46 al 51. Y dice así, cerca de la hora novena, o sea, las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Aquí está lo que dice el Salmo 22, que clamó desde la cruz esto. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Bendito sea el Señor. De acuerdo al horario bíblico, amados hermanos, cada día comenzaba y terminaba a las 6 de la tarde. Este es otro punto que tenemos que estar de pensar. Cada día comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde. ¿A las 6 de la mañana? Sí, no, a las 6 de la tarde, comenzaba a las 6 inverso. A las 6 de la tarde. Comenzaba a las 6 de la tarde. Por eso los judíos terminan ya el viernes a las 6 de la tarde. Nadie trabaja. Ah, de 6 a 6. Sí, a las 6. De 6 a 6. Entonces, seguimos. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el último Cordero Pascual que Dios aceptó. Amén. Cristo, el Cordero de Dios. Por lo tanto, murió como el Cordero el 14 de abril a las 3 de la tarde y cayó día miércoles. Como dice, yéndonos a la historia, a Éxodo 12, ahí está. Y como fue crucificado un día antes del día del descanso pascual, o sea, el descanso del día jueves, que comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, se tomaron medidas especiales para asegurar que el cuerpo de los crucificados sean quitados antes del atardecer. Y eran las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde terminaba el día. Apenas tenían 3 horas para sepultar a Jesús. Entonces, antes de que comenzara la fiesta del día 15, que cayó jueves, le querían romper las piernas para que muriera rápido y sean quitados. Mas cuando vieron al Señor, que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. A los 2 que estaban vivos sí se lo quebraron para que murieran, porque tenían que ser quitados de ahí, porque no podían estar crucificados ahí a comenzar el día de los panes sin levadura. Vamos a ver en Juan capítulo 19 del 31 al 37, porque hay que ir a la Biblia a mirar la verdad. Juan 19. Juan 19 del 31 al 37. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Entonces los judíos
por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo que cayó jueves era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de sus soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros creáis también. Esto de que salió sangre y agua es que daba testimonio a la ciencia de que él murió verdaderamente. Murió. Entonces dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que todos también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que lo traspasaron, porque traspasó la lanza. Vemos entonces que esta semana tuvieron 2 días de reposo, jueves y sábado. Por eso se equivoca la gente. Dice, ¿cómo jueves? Y viene, jueves día de reposo, es sábado. No, se está hablando del jueves que había esa fiesta. Y entonces habían 2 días de descanso. Sí. Entonces ya vamos a llegar allá. Atardecer y ya. Entonces vamos a ver que su cuerpo fue sepultado. Vamos a ver Juan 19 del 38 al 42. Aquí vamos a continuar la lectura. Que fue sepultado su cuerpo. Después de todo esto, dice el verso 38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que él le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes, como 100 libras. ¿Para qué? Para embalsamarlo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Bendito sea el Señor. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había sido puesto ninguno. Ahí mismo al ladito estaba el sepulcro. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesús murió un miércoles al atardecer, y resucitó el día sábado al atardecer. Ustedes van a decir, se volvió loco. No, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Atardecer. Por la Biblia sabemos que Cristo no resucitó el domingo al amanecer. Lo que es evidente en el hecho de que cuando vinieron a visitarlo después del día sábado, muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, domingo. Vamos a ver la Biblia que dice. Marcos 16 del 1 al 8. Marcos 16 del 1 al 8. Marcos 16 del 1 al 8. Y dice así. Cuando pasó el día de reposo, ya terminó el sábado,
A las 6 de la tarde había pasado el sábado. Y a las 6 de la tarde comenzó el día domingo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque ellos sabían que estaba una piedra grande tapando el sepulcro. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Era un ángel. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. La tumba ya estaba vacía. Cristo había salido horas antes a través de la piedra con su cuerpo glorificado. Y ya ese cuerpo tenía la capacidad de salir y entrar, traspasar paredes, lo que sea. Nadie fue al sepulcro el día sábado. Nadie. Porque era el día de reposo hasta las 6 de la tarde. Y ya estaba oscuro. En Israel, hasta ese tiempo, estaba oscuro. Y aquí también todavía ya un poquito oscuro ya. La resurrección fue cuando se cumplieron las 72 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. Por 3 son 72. Si se pasaba más hasta el domingo, ya entonces era el cuarto día. O si se resucitaba antes, entonces era 72 horas el día. Los 3 días y los 3 noches. Esto. Si hubiera... Ya, bueno. La Biblia nos dice que el primer día de la semana, fue cuando los discípulos descubrieron que su maestro había resucitado. Fueron y la tumba estaba vacía. Nadie lo vio resucitar. Él ya lo vieron resucitado. Y por eso asumen que fue el día domingo que resucitó. Pero si hoy resucitar el domingo era el cuarto día. Cuando la Biblia fue escrita originalmente, las comas eran desconocidas. La puntuación fue inventada en el siglo XV. Ahora vamos a entender mejor ahora Mateo, va a decir Marcos 16 del 9 al 14. Marcos 16 del 9 al 14. Aquí mismo estamos. Por las comas. Aquí están mal colocadas las comas. ¿Lo tienen? Ya. Marcos 9, 14, sí. Habiendo, pues, resucitado Jesús, aquí está la coma mal, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Aquí lo que está contando aquí es la historia de lo que pasó. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Notemos que la coma, aquí en esta lectura, está situada después de la palabra mañana. Ustedes vean en su Biblia eso. Cuando en realidad debe ir antes. Antes. ¿Por qué? Porque en ese entonces como coma se usaban las palabras enfáticas, porque le daban un mensaje claro. Recordemos que todas las palabras de la Biblia
Todas las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios. Pero los puntos y las comas fueron añadidas por los hombres. Algo parecido con la mala traducción. Veamos en Lucas, la mala traducción de Lucas 23, del 42 al 43. Lucas 23, del 42 al 43. ¿Qué leemos aquí? Por eso tenemos que saber leer con entendimiento. Entonces Jesús, a ver, sí, 43, 42 a 43, sí. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí, le dijo el ladrón, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Vieron? Entonces, ¿qué notamos aquí? 24. Sí. ¿Qué notamos aquí, hermanos? Cristo no fue ese día al paraíso, sino al infierno. Por esa comita mal puesta ahí está la mala traducción. Por eso mucha gente se confunde y no habla del infierno. No habla. Repito, Cristo no fue ese día al paraíso, sino al infierno. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Ezequiel 31:15. ¿Qué dice Dios el Padre? Ezequiel 31:15. Por eso es que tenemos que leer toda la Biblia, estudiar toda la Biblia. Aquí está hablando el Dios Padre acerca del día que murió su Hijo y que fue ese mismo día al infierno, su alma. ¿Lo tienen? Ezequiel 31:15. Así ha dicho Jehová el Señor, el Dios Padre. El día que descendió al Seol, ¿quién? El Hijo. El día que descendió al Seol, el día que murió, hice hacer luto, hice cubrir por él, por el Hijo, Cristo, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Ese día que murió fue inmediatamente al infierno. Vamos a buscar otro testigo en la palabra. Efesios 4, del 8 al 10. Efesios 4, del 8 al 10. Para eso es la Biblia, hermano. Es fácil comentar algo, pero equivocadamente. Es más difícil comentar algo bíblicamente, porque cuesta buscar la escritura. Efesios 4, sí. Efesios 4, del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, que estaba en el seno de Abraham, en el paraíso, y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero. Primero descendió. Después subió. No se quedó en el paraíso. Bajó al infierno a pagar 3 días y 3 noches y después subió. Primero, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió al infierno es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces vemos aquí en la palabra de Dios, primero fue al infierno y después al paraíso o seno de Abraham. Por lo tanto, la escritura verdadera de Lucas 23
versículo 24, vamos a mirarlo otra vez para corregir. Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que está escrito aquí. La escritura debe decirse, de cierto te digo hoy. Hoy. Aquí hay que sacarle ese qué. De cierto te digo hoy. Porque hoy es una palabra enfática. Marca la diferencia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy. De cierto te digo hoy. Hoy estoy hablando que estarás conmigo en el paraíso. Diferente. Si no lo entendemos así, entonces Cristo no fue al infierno. Sencillamente fue al paraíso nomás. Fue a pasear allá. Entonces, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Quién los pagó? ¿Vieron? Ahora veamos en Marcos 16, del 9 al 14, para entenderlo mejor. Marcos 16, del 9 al 14. Ya lo leímos en antes, pero rápido. Ahora vamos a entenderlo mejor, porque el estudio de la palabra es eso. Estudia aquí, estudia acá, retrocede acá, avanza para allá. Ese es el estudio de la palabra. No es de leer. La Biblia no es para leer nomás. La Biblia es para estudiarla profundamente, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Esto no es un periódico, no es una revista, no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. Marcos 16, 9 al 14. Dice aquí. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, dice, el primer día de la semana, o sea, estaba contando, había pues resucitado Jesús. ¿No? Coma. Por la mañana. Aquí está la historia, el relato. Esto es un relato, hermano, de las apariciones que sucedió ese día. Por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y está relatando lo que había pasado respecto al cuando le encontraron a Jesucristo resucitado, no a su resurrección. Ya lo vieron resucitado. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, a sus discípulos, que estaban tristes y llorando. Era lógico. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Continúa la historia. Pero cuando apareció en otra forma a 2 de ellos que iba de camino yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, a los demás discípulos. Y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahí termina el fin del relato. De lo que vio, no vieron, se enteraron de que Cristo había resucitado, no que vieron resucitado. Lo vieron sí resucitado, pero no lo vieron resucitar en ese momento. Amén. Que es diferente. Bendito sea el Señor. Ahora, aquí vemos que está relatando acerca de varias apariciones que Cristo hizo en el primer día de la semana, o sea, el domingo. El contenido de lo que hemos estudiado explica claramente que no está hablando del día que tuvo lugar la resurrección de Cristo. Ahora, continuemos con Lucas 24, del 36 al 44. Lucas 24,
al final del libro de Lucas, del 36 al 44. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Mientras ellos, los discípulos, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo soy Jesús, su maestro, dice el Señor. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El cuerpo glorificado tiene huesos y carne. Nosotros cuando resucitemos vamos a tener en Cristo tener un cuerpo de carne y hueso. Lo que no vamos a tener es sangre. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Les mostró las llagas. Porque Él guarda sus llagas para testificar a los incrédulos. Para testificar a los judíos. Cuando Él resucite, cuando Él venga ya para la segunda vez, ya al final de la gran tribulación, Él le va a presentar al pueblo de Israel con sus llagas. Y ellos le van a preguntar, Señor, ¿qué pasó con estas heridas? ¿Quién te hirió? Y Él le va a decir, en la casa de mis amigos fui herido. Eso está en Zacarías 13:6. Ahí está eso, ese momento. Ahora, bendito sea el Señor. Entonces seguimos, entonces nos quedó. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Para que ya vean que yo también como. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé. Ya yo les había enseñado que esto iba a pasarme. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, número 1, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que dijo? Que había. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la muerte de Cristo, ¿qué le pasó en la muerte de Cristo? Fue al infierno, resucitó. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? La muerte de Cristo, su ida al infierno y su resurrección. 3 acontecimientos. Dice Cristo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Cómo? Identificado con la serpiente antigua. Vamos a ver en Números 21, del 6 al 9. Números, porque hay que ver la prueba, si es verdad. Números 21, del 6 al 9. Números 21, del 6 al 9. Mire, aquí estaba ya reflejándose el sacrificio de Cristo. ¿Lo tienen? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, porque el pueblo estaba pecando delante de él, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Dijeron a Moisés, recuerda a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, aquí está la tipología, hazte una serpiente antigua y ponla sobre un asta, tipo de la cruz. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. La salvación, la sanidad en Cristo.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora veamos en la actualidad. Juan 3, 14 al 18. Juan 3, 14 al 18. La tipología. Aquí está. Juan 3, 14 al 18. Aquí está. El mismo Señor dijo. El mismo, palabras textuales de él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, crucificado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha aceptado el sacrificio que Cristo hizo como el Cordero de Dios para quitarnos los pecados. En la dispensación de la ley, miraban a la serpiente de bronce, tipo de Cristo, crucificado, y vivían, solamente con mirar. Ahora en Cristo, en la dispensación de la gracia, no tenemos que mirar. Tenemos que creer en Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. No solamente mirando la cruz, sino viviendo por Él y con Él. Tenemos que identificarnos con Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya derramó su sangre. También habla de esto en los profetas. Ezequiel 17, que ya leímos. Y Ezequiel y Jonás. Esos son los profetas. Está hablando ahí. Él se identificó que él fue al infierno, dice el Padre. Y fue a Jonás. Y estuvo 3 días en el vientre de gran pez. O sea, 3 días murió. El cuerpo de él estuvo 3 días en el vientre de gran pez. Y 3 días en el alma en el infierno. Y en los Salmos el Salmo 18, que ya leímos, y del Salmo 22. Ya lo leímos. Toda la palabra de Dios se cumplió y se cumple al pie de la letra, hermanos. Ahora, para terminar, vamos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6. 1 de Samuel, capítulo 2. Aleluya. Mire. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Porque Dios es el que tiene, Dios Padre el que tiene la autoridad para matar y para mandar al infierno, y el que quiere lo sacó. ¿Por qué? Para que la escritura se cumpla. Él sacó a Jonás y sacó a su hijo. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, como lo hizo descender a Jonás y a su hijo, y hace subir. ¿Vieron? 2 personas. Por eso el testimonio que Cristo dijo: no le será dada señal a esta gente incrédula, sino la señal de Jonás. Y ahí se cumplió, Cristo la cumplió la señal. Exactamente para dar cumplimiento de la Biblia. Amados hermanos, eso es la verdad. Nosotros tenemos que saber la verdad. ¿Cuándo y por qué se fueron las cosas? Así como el Señor libertó de la cautividad, de la esclavitud que tenían al faraón, tipos del diablo, así mismo estábamos todos nosotros, antes de venir a Cristo, esclavos de Satanás, listos
Ya para irnos al infierno cuando nos muramos. Pero para eso mandó el Señor a su Hijo Jesucristo. Como sustituto nuestro. Sustituto quiere decir que Él nos sustituyó. Él fue por nosotros. Toda persona que acepta a Jesucristo ya no va al infierno. Y mantiene su relación con Él hasta el fin, por cierto. No va al infierno porque Cristo ya fue por nosotros. Pero el que rechaza a Cristo, entonces está rechazando al sustituto. Entonces Él tiene que ir personalmente a morir y quedarse a vivir por la eternidad en el infierno. Entonces, para eso, hermano, tenemos que apreciar la palabra de Dios, lo que nos enseña, para no estar nosotros, ¿sí?, el significado de la Pascua. Y esto no es un estudio, tengo un estudio para ustedes para la Pascua, pero cuando llegue la Pascua. Pero ahora no es Pascua. El mundo no cristiano, bíblico, lo celebra. Pero el mundo cristiano bíblico no lo celebra. Porque nosotros sabemos qué fecha es. Pero sí tenemos que darle gracias a Dios porque Él resucitó. Él murió y resucitó. Y Él está vivo, sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo como nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Cuando le fallamos al Señor, no nos quedemos pecados, no nos quedemos en pecado, no nos quedemos caídos. Perdamos perdón al Señor. Padre, perdóname. Amén. Y Cristo, nuestro abogado, dice, Padre, mi hijo está pidiendo, yo soy el abogado de él. Pero por favor, perdónalo, porque yo morí por él. Gloria a Dios. Sí, hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has aclarado muchas cosas, Señor, que antes vivíamos como ciegos y siguiendo las corrientes del mundo. Por tradición estábamos invalidando la palabra de Dios. Como tú dices, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando doctrina de hombres y no doctrina de Dios. Padre, gracias, porque nos has enseñado tu verdad. Y nosotros queremos vivir la verdad, conocer esa verdad, y esa verdad nos hace libres para vivir adorándote todo el tiempo, Señor. No esperando un día solamente. No, Padre, no. Todo el tiempo, las 24 horas del día tenemos que alabarte, adorarte, porque tú eres nuestro Padre bendito. Y tú eres tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, vive en nosotros, Señor. Nosotros somos su templo, Padre. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a adorarte todos los días, Señor. Gracias, Padre, en todo momento. Gracias porque tu palabra nos ha liberado. Gracias porque tu palabra nos ha alumbrado más y cada día más y más. Ayúdanos a obedecer esa palabra. Ayúdanos a vivir como tu palabra nos dice, nos ordena, Señor. Gracias, Padre. Bendice a este pueblo, Padre mío, que está aquí presente, Señor. Bendice a nuestros familiares que estén lejanos. Está para ti. Están presentes porque tú eres grande y tú estás en todo lugar. Ahora vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor.